Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la hora del psicólogo. Soy el psicoterapeuta y máster en educación Isaac Plancarte. Muchas veces en esta profesión nos encontramos con pacientes que buscan apoyo para lidiar la pérdida de un ser querido. Llegan con mucho sufrimiento y es que en realidad todo ser humano necesita este tipo de consuelo cuando sufre una pérdida tan grande. A este proceso de adaptación se le llama duelo y como tal tiene que llevar un inicio, un desarrollo y un fin. Te invito a que veas la siguiente presentación para que comprendas cómo se lleva a cabo este proceso. Bienvenidos a esta sesión sobre el proceso del duelo. Como vemos en pantalla, el duelo no es un evento único, sino un camino de transformación. Etimológicamente, la palabra proviene del latín dolus, que significa dolor, y representa la respuesta emotiva natural ante la pérdida de una persona, un objeto o una etapa significativa. Es importante entender que el duelo es una herida que requiere tiempo para cicatrizar. No se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con una nueva realidad. A lo largo de este proceso, desglosaremos cómo transitamos desde el impacto inicial hasta la reconstrucción personal. El punto de ruptura. Todo proceso inicia con una crisis. En ese momento de ruptura donde el mundo que conocíamos deja de existir, la crisis nos sumerge en un estado de desorganización. Sentimos que nuestras herramientas habituales para afrontar la vida han quedado obsoletas. Es realmente un periodo de gran vulnerabilidad donde la confusión y la incertidumbre dominan nuestro día a día. Es aquí donde el viaje realmente comienza. La primera etapa es la negación. Es un mecanismo de defensa que nuestro cerebro activa para protegernos del choque emocional. No puede ser verdad, debe de ser un sueño. En esta fase, podemos sentirnos anestesiados o en un estado de irrealidad y debemos de ser apoyados y de particularmente apoyar a quien está pasando por esta fase. Físicamente la negación se manifiesta con una opresión en el pecho y nos falta el aire. Es una fase necesaria. Es el amortiguador que nos permite procesar la noticia a un ritmo que nuestra mente pueda soportar. No es que no querramos ver la realidad, es que aún no tenemos la fuerza para sostenerla. Pasamos entonces a la fase 2, que es el enfado o la ira. Cuando la negación se rompe, surge el enfado. La frustración y la impotencia se transforman en rabia. Usualmente, cuando llegamos a la etapa de la ira, buscamos culpables. Le echamos la culpa al creador por qué se llevó a esa persona. Culpamos al destino. Culpamos a los médicos. Lo peor de todo, nos culpamos a nosotros mismos. Y también, a veces hasta culpamos a la persona que se ha ido. Y sentimos mucho coraje con ella.
Esta ira, en realidad, es energía pura que intenta ocultar el inmenso dolor que sentimos abajo de nuestra piel, en nuestro corazón. No debemos reprimirla, eso es muy fundamental, sino que tenemos que canalizarla sin hacernos daño. Tenemos que entender que es una parte vital para recuperar nuestra fuerza, pues es la reacción normal cuando tenemos esa pérdida repentina. Pasamos entonces a la fase 3, que es la negociación. Empezamos un poco a aceptar la realidad. Llegamos a la negociación. En realidad, cuando nos están convenciendo de que aceptemos y estamos ante el hecho, es la etapa más breve y fantástica del proceso. Aquí intentamos comprar una solución al dolor. Empezamos a hacer pactos con la vida, con Dios o con el universo. Y empezamos a decir a veces, ¿y si hago esto podré recuperar lo perdido? Estamos intentando hacer un último esfuerzo de control ante lo inevitable. La mente busca desesperadamente una salida de emergencia antes de rendirse a la realidad del vacío. Tenemos que empezar a aceptar que ya no vamos a ver a esa persona. Tenemos que empezar a aceptar que va a haber un lugar que ya no va a estar en nuestra casa, en nuestro hogar. Y por eso, esa sensación de vacío la sentimos no solamente en nuestra mente y en nuestro corazón, sino en el espacio en el que vivimos. Es por eso que después de la negociación se pasa a otra fase que también es inevitable, la cual debemos de salir de ella lo más pronto posible. Y esta fase número 4 es la depresión. Así es, la cuarta parada en el duelo es la depresión. Aquí el ruido de la ira y la negociación se apaga y queda en silencio. Es el encuentro cara a cara con la ausencia. Nos empezamos a sentir muy mal. Sentimos una fatiga extrema, apatía y una tristeza que no parece tener fin. Pero, atención, en el duelo, esta depresión es saludable siempre y cuando no permanezca por siempre. ¿Por qué es saludable esta depresión? Porque es tu alma preparándose para la despedida definitiva. Es el momento del llanto que limpia y de la introspección que reconstruye tu vida. Pasamos entonces a la quinta fase, donde empezamos a recuperarnos, y es la aceptación y el aprendizaje. Finalmente, cuando alcanzamos la aceptación, no significa que el dolor haya desaparecido. No, para nada. Sino que hemos aprendido a convivir con él. El recuerdo de esa persona ya no genera tanto esa angustia punzante, sino una melancolía serena.
aquí empezamos a aceptar lo que pasó y que es inevitable porque todos tenemos que irnos. Aquí ocurre el aprendizaje. Te puedo decir que es más doloroso para las personas que no habían sufrido una pérdida tan grave y lo sufren por primera vez. Entonces, cuando ya hemos pasado por experiencias similares, comenzamos a aprender. Reevaluamos nuestras prioridades y descubrimos una nueva versión de nosotros mismos, más resiliente y con mayor capacidad de empatía. Hemos integrado esa pérdida en nuestra historia vital. Hasta aquí las etapas del duelo. Esto, psicológicamente, es lo más recomendable para poder salir adelante en nuestra vida, para que no tengas cargando siempre a esa piedra, a ese costal, que es ese dolor que sientes por la pérdida, y sigas con tu vida adelante. Tal vez yo le agregaría otra etapa final, que vendría siendo la resiliencia, el superarte, el salir adelante recordando con cariño a esa persona, pero no con dolor, porque el duelo no se supera, se transita. Como lo hemos visto en este recorrido, cada fase tiene su propósito, y si estás en medio de este camino, ten paciencia contigo mismo. Qué bonito sería que tuviéramos siempre junto a nosotros a los seres queridos que ya se fueron, ¿verdad? Volver a abrazar a nuestros abuelitos, a nuestros padres, a ese hijo, hija o sobrino que perdimos. Que no tuviéramos que pasar por el llanto, el dolor y el sufrimiento que nos causan ese tipo de pérdidas. Sin embargo, la realidad es otra. Ningún ser humano es eterno. Unos nos vamos antes y otros después, y a lo largo del camino vamos viendo como muchos parten. El fin de nuestra existencia nos llega a todos, pero nos preguntamos ¿por qué? Esa es la pregunta que todos nos hacemos cuando perdemos a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué tenemos que sufrir y perder a los que amamos? Bueno, el diseño de la especie humana, el animal y de todo ser viviente bajo la tierra, bajo el cielo, incluye un ciclo. Aunque nuestro planeta es inmenso y el espacio y los recursos pues son limitados, entonces ¿te imaginas qué pasaría si nadie muriera? Se terminarían los recursos naturales, los alimentos, y simplemente ya no cabría nadie en nuestro planeta. De por sí ya con la población mundial que estamos excesivamente acabando con nuestros recursos por el mal manejo, y están habiendo muchos conflictos precisamente por recursos. Pues entonces debemos de saber que estamos creados para nacer, para crecer y para morir, porque ese es el plan y el ciclo natural de la existencia. Llegamos unos, después nos vamos y llegan otros. Es el proceso que está viviendo nuestra Tierra, nuestro planeta, dentro de este sistema solar y dentro de esta galaxia, dentro de este universo. Este puntito que es la Tierra y los granitos de arena que somos los seres humanos, debemos de nacer y debemos de morir. Pues bien, después de haber visto cuál es el proceso del duelo, ahora podemos entender un poco mejor cómo sobrellevar esa pérdida de nuestros seres amados. Esta información también nos ayuda a aceptar que algún día nosotros mismos nos iremos. Es inevitable, porque la muerte es lo más seguro que hay en esta pequeña línea de tiempo que se nos da en este mundo.
Pero pues en vez de ponernos tristes, en vez de estar pensando en que nos vamos a morir un día, en que viene la muerte, por eso en México lo tomamos con mucha gracia. Es algo inevitable, es algo que tiene que llegar, y nos tiene que llegar a nosotros, a nuestros seres queridos, de alguna manera u otra, a veces de manera abrupta, o a veces con un buen tiempo para despedirnos. Pero si vivimos aferrados a quien ya terminó su existencia, haya sido de la manera en que haya sido, corremos el riesgo de quedarnos estancados. Eso ya se lo he dicho a muchas pacientes. Lo más importante es que los que seguimos aquí, los dolientes, viviendo de una manera que nos haga infelices a nosotros y a los que nos rodean, no es factible. El propósito de esta información es ayudarte. Si has pasado o estás pasando por una situación así, mírate a ti mismo, a ti misma, y razona en esto. ¿Crees que esa persona que tanto amabas desearía verte sufriendo todo el tiempo por ella? ¿O esa persona preferiría que la dejaras ir en paz y la recordaras siempre con amor y no con dolor? ¿Le gustaría a esa persona que la recordaras llorando todos los días? ¿Que estuvieras sufriendo tú el resto de tu existencia? Creo que todos queremos, ¿no?, que el día que partamos, nuestros familiares nos recuerden con una sonrisa, nos recuerden con amor, que celebren nuestro cumpleaños, que nos recuerden el día que terminó esa existencia. Recuerda, el duelo no es una señal de debilidad, es el precio que pagamos por habernos atrevido a amar profundamente a nuestros seres queridos. Te voy a decir algo, no es lo mismo el duelo que el luto. El luto es una ceremonia, es un proceso que se diversifica de acuerdo a las culturas y a los países. Es decir, el luto en México es cuando vamos a los sepelios, cuando vamos a un funeral y toda la gente lleva un proceso de vestimenta de color negro, lentes oscuros, aunque no hayan llorado, usan lentes oscuros, y es el proceso que se hace durante los funerales. Ese es el luto, y la persona puede estar de luto mucho tiempo porque va a vestir ropas negras. Eso lo hemos visto tradicionalmente en nuestro país, y muchas personas tratan de expresar el duelo a través del luto, aunque no sean lo mismo. Pero el luto es una ceremonia, y el duelo, esta es la diferencia. El duelo es el proceso que llevamos emocionalmente, internamente, y también lo expresamos externamente cuando estamos padeciendo la pérdida de ese ser querido o de un amigo, etc. Y el duelo debe de llevar un proceso que inicia y un proceso que termina. ¿Por qué? Porque si no cierras ese proceso del duelo, entonces, como muchas personas que han venido, llevan hasta 20 años con las cenizas de sus familiares en su habitación, y pues siguen sufriendo. Lo mejor es que le demos descanso a esa persona, lo mantengamos en nuestro corazón, en nuestro recuerdo, porque fueron parte de nuestra vida y nos forjaron, pero no vivir sufriendo a causa de esa persona. Yo entiendo a las personas, porque platico con muchas personas que se preguntan por qué se fue, por qué, ¿verdad? ¿Por qué tan injusto es esta vida? No es injusta, no hay nada, no hay tal cosa. Lo que sucede es que somos los seres humanos, somos seres tan frágiles que en cualquier momento podemos perder ese hilo de la vida. Entonces tenemos que aprender a aceptarnos con esa mortalidad que tenemos. Muchas gracias por vernos. Recuerda que aquí estamos en la hora del psicólogo, y nuestro deseo más importante es que tú estés bien.
Soy el máster en educación, psicólogo y licenciado en Derecho Isaac Plancarte. Y mi único propósito es ayudarte y que estés bien. Muchas gracias por escucharnos. El duelo es un viaje, un camino a transitar. Sentir el dolor es parte de la realidad, pero dentro de nosotros reside la capacidad de hallar la resiliencia, la fuerza y la claridad. Es reconstruir el alma, aprender a continuar, encontrando un nuevo sentido, un motivo para amar. Tras la tormenta siempre vuelve a brillar el sol.